Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, a partir del verso 18. Entonces queremos compartir este milagro de Jesús. Como le decía hace un momento, se trata de un milagro punitivo, no es un milagro positivo, no es un milagro que a la gente le agrade mucho. Cuando Dios hace un milagro punitivo, la gente más bien al que se le hace esto no se siente bien, no se siente feliz. Pero los milagros punitivos tienen que ver mucho con la justicia de Dios. Sabemos que Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es la esencia del amor. Dios es el amor. Pero este amor no deja fuera la justicia porque Dios es santo. Entonces, si Dios es santo, habita en la santidad y le gusta la santidad de su pueblo. Entonces, si es justo, obra haciendo juicios también. Y pues en todo juicio hay un acusado, lamentablemente. En todo juicio hay un acusado. Y el problema está en que cuando hay un juicio de parte de Dios, Dios es un juez que no se vende. Dios es un juez que no se vende. Nunca tendrá por inocente al que es culpable. Dios lo puede perdonar, pero la consecuencia de su pecado va a llegar, lamentablemente, para el que haya transgredido la ley de Dios. Entonces, vamos a leer nueva vez el verso 18 para la gloria y la honra del Señor. Dice acá que por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, dice el verso 18, y dice el verso 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Bueno, según algunos estudiosos de la Biblia, este árbol es una metáfora de lo que es la nación de Judá, la nación de Israel, los judíos, los israelitas. Sabe que el reino de Israel se dividió en dos reinos en el tiempo, ¿verdad?, de Salomón. Y pues las demás tribus, muchas tribus, la gran mayoría de tribus se le llamó Israel, mientras que a la tribu de Judá, a esa nación se le llamó a sí mismo la nación judía. Entonces, acá vemos que Dios tiene esta metáfora, este árbol como metáfora, para dar una ilustración a los discípulos de cómo estaba su pueblo, de cómo estaba su nación. Siempre Dios ha comparado a la nación, a su pueblo, con árboles. Y aquí pues está dando a entender que este pueblo, esta nación, es hermosa, muy hermosa, pero lamentablemente no da los frutos que Dios quiere que diese en ese tiempo. Por eso dice, vamos a leer nueva vez el verso 19, dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, aquí está el milagro punitivo. Dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Algunas personas dicen, pero ¿por qué Jesús? Porque el Evangelio según San Marcos, aquí donde leímos en Mateo no lo declara, pero en el Evangelio según San Marcos declara que no era tiempo de higo. Entonces se ve como que Jesús actuó de una manera injusta porque no era temporada de higo. Como viene a buscar en un tiempo que no es de frutos. Pero si nos vamos a la historia de Palestina, cuando los árboles de higo, las higueras, brotaban sus hojas, también con ellas venían unos pequeños nódulos o pequeños frutitos que eran comestibles. No eran los frutos en sí que debía tener luego o que echan luego,
sino que eran unos pequeñitos nódulos que venían juntamente con las hojas. De ahí las personas se darían cuenta si esa higuera era estéril o no. Si esa higuera echaba las hojas, se ponía frondosa con muchas hojas y no venían esos pequeños nódulos comestibles, esos pequeños frutitos comestibles, se darían cuenta que no echaría más, que ya no iba a dar fruto, que ya ese árbol era estéril y debía ser cortado. Entonces, no es que Jesús era injusto y estaba buscando fruto en tiempos que no había. Él no estaba buscando los frutos grandes. Él estaba buscando los pequeños nódulos que nacían juntamente con las hojas, las frutitas pequeñitas, pero que eran comestibles. Entonces, de ahí que Marco lo describe como que no era tiempo de higo, y acá solamente Mateo lo describe como que tenía muchas hojas. Jesús fue buscando los pequeños higos que nacían junto a las hojas. Se dio cuenta al ver que solo tenía hojas y no tenía los pequeñitos comestibles que echaba primero, antes de echar los verdaderos frutos, se dio cuenta que era estéril. Jesús no sabía eso antes de ir a ese árbol. Claro que sí, porque siempre decimos que Jesús fue 100% humano y 100% Dios. Nunca perdió su deidad. Sabía que ese árbol específicamente era estéril, no tenía fruto. Entonces, ¿por qué fue a él buscando fruto? Era una forma de darle a entender a los discípulos qué pasaría con alguien, con su nación, que no estaba dando los frutos de acuerdo a como Dios quería. ¿Por qué decimos que es un milagro punitivo? Bueno, porque es un castigo a la higuera por no dar el fruto que debía tener. Hay muchos milagros, encontramos en las Sagradas Escrituras muchos milagros punitivos. Decimos siempre que un milagro es algo que el hombre no puede hacer solo, que para el hombre ejecutar una acción de estas necesita el poder de Dios. Entonces, vemos también cuando Pablo está queriendo hablar con el procónsul Paulo, dándole el mensaje de salvación, pero hay un mago ahí. Hay un mago que está impidiendo, tratando de estorbar para que la palabra de Dios no llegue a donde ese Señor que había mandado a buscar a los discípulos para escuchar de su boca la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede ahí? Otro milagro, un milagro punitivo, un castigo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dice al mago: ¿hasta cuándo estarás estorbando? Te quedarás ciego por un tiempo. Y ahí mismo no se tardó. Ahí mismo el mago quedó ciego. Y el procónsul aceptó a Jesús, creyó en la palabra que le decían los discípulos acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios a través de Pablo hizo un milagro punitivo. Castigó a ese señor que estaba tratando de impedir que la palabra de Dios fuese predicada a ese señor que lo anhelaba en su corazón. Si nos vamos también al libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar otro milagro punitivo. ¿Cuál? Bueno, vamos a encontrar el milagro de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira hablaron mentira. Le dijeron al apóstol Pedro y a los discípulos que ellos habían vendido su heredad por una cantidad y no era así. Entonces, ¿qué querían ellos? Fama. Que así como le aplaudían a los demás cuando vendían los de ellos y lo traían y lo ponían a los pies de los discípulos, el dinero, pues le aplaudían: qué bueno, el hermano fulano trajo tal cosa, vendió su heredad. Ellos querían esos aplausos, pero no querían el sacrificio. Entonces el apóstol Pedro le dice: eso era de ustedes. Ustedes podían hacer con eso lo que quisieran.
Si ellos hubiesen dicho la verdad, nosotros los vendimos por tanto, pero apartamos una cantidad para nosotros, ¿verdad? Y trajimos una cantidad para acá, para la iglesia, para el templo. No hubiese sucedido nada, porque era de ellos. El problema fue que vinieron a mentir. ¿Qué aconteció ahí? Un milagro punitivo. Inmediatamente el apóstol Pedro dijo, no mintieron a los hombres, sino que le mintieron al Espíritu Santo. Ustedes, ya a morir que van. Y murieron inmediatamente. Murió primero el esposo. Después cuando llegó la esposa, él le dijo, ¿vendieron en tanto? Sí, vendimos en tanto. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo? Para mentir a Dios. Ahora mismo, mira aquí los pies de los que vinieron de enterrar a tu marido y te van a enterrar a ti también. Cayó muerta. Entonces ese fue otro milagro punitivo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Dios hace esta clase de milagro? ¿Por qué Dios lo hace? Porque Dios es justo. Y hay que tener mucho cuidado en desobedecer a Dios. Siempre predicamos acerca de un Dios de amor. Dios es amor, Dios es amor, Dios perdona. Y eso es verdad. Dios es amor y Dios perdona. Pero todo lo que se levanta en contra de la voluntad de Dios va a traer consecuencias lamentables. Todo aquel que quiere servir de tropiezo delante de la obra de Dios va a tener problemas. ¿Cuál fue el problema del ciego que yo le dije que el apóstol Pablo, el mago que el apóstol Pablo le dijo, te quedarás ciego por un tiempo? Estaba tratando de impedir que la palabra sea predicada. ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Mentir. Porque las personas piensan que, no, es una mentirita blanca para salir del paso. Mire, la Biblia no habla de mentiritas blancas, ni azules, ni rojas, ni negras. La Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. O sea, no registra la palabra de Dios una mentira blanca. Eso es como la magia. Este mago que el apóstol Pablo hizo el milagro, Dios a través de él, de dejarlo ciego, era un mago. A ellos se les llamaba mago los hombres sabios. Y también tenían un gran % del ocultismo. Entonces, óigame bien, no existe la magia blanca. La gente dice, no, esa magia es buena porque es magia blanca. Y hay otra negra. Todo lo que se llama ocultismo, todo lo que viene de parte de cosas ocultas como agorero, brujo, hechicero, santero, idólatras, todo esto es desagradable delante de Dios y no hay magia blanca y negra para Dios. Estas cosas son pecado y por eso fue castigado este señor. Amén. ¿Por qué? Porque para que el procónsul siguiera confiando en lo suyo, él trató de estorbarle para que no escuchara el mensaje de salvación y por eso fue castigado. La higuera, este milagro en la higuera fue para que los discípulos entendieran qué era lo que le esperaba al pueblo de Israel por su desobediencia, porque no estaban dando los frutos que debían dar. Llegó su Mesías, pero ¿qué hicieron ellos con su Mesías? No lo recibieron, lo rechazaban, porque ellos estaban esperando un Mesías que viniese rico, un Mesías de palacio, un Mesías de rey. Y no podían entender que si en ese tiempo el que estaba gobernando a Israel era Roma, no podía venir uno del trono de Roma para salvarlos a ellos. Iban a ser un Mesías esclavo, un Mesías judío, porque era de su propio pueblo. Además, Jesús vino a salvarlo no de la esclavitud humana, venía a salvarlo de la esclavitud del pecado. Amén. ¿Y qué hicieron? Los rechazaron. Entonces, esta metáfora de la higuera, del árbol de la higuera, era
para una ilustración, para que los discípulos se diesen cuenta qué pasaría con el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé a lo que Dios te ha llamado. Yo no sé qué quiere Dios de ti. Lo que yo sé es que toda desobediencia es pecado y trae consigo consecuencias funestas. En el día de hoy no he traído un milagro de estos que nos inspiran, sino un milagro de estos que nos recuerdan que Dios es justo. Y cuando hablamos de que Dios es justo, quiere decir que hace justicia y que nos va a recompensar de acuerdo a lo que Él nos ha pedido. ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de mí? Que hagamos su voluntad, que andemos en santidad, que si suena la trompeta, se llegó el momento de sonar la trompeta, el Señor no nos va a llamar 5 minutos antes, no nos va a poner un mensaje por WhatsApp 5 minutos antes y nos va a decir, mira, arregla tu vida que yo voy en 5 minutos. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Lamentablemente Dios nunca me ha enviado un mensaje por WhatsApp. No, Señor. Tampoco me va a llamar normalmente por mi teléfono celular, ni por el teléfono de la casa. Y me va a decir, mira Rosa, yo voy en 5 minutos. No. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Si hay algo en nuestra vida que nosotros entendemos que a Dios no le agrada, pedirle a Dios que nos las quite, que nos ayude a vencer ahí esa parte débil nuestra, porque no se va a detener a esperarnos tampoco. En aquel día que suene la trompeta, Dios no va a detenerse en los aires y va a decir, arreglen su vida que voy bajando. No, porque la palabra de Dios dice que será en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche. ¿Cómo llega el ladrón? Inesperadamente, cuando usted y yo no lo estamos esperando. Lamentablemente, pero es así. Entonces, así como pasó con la higuera por no dar fruto, pasará con todo aquel que cuando venga el Señor lo halle no dando los frutos. Ahora bien, ¿cuáles son los frutos? Bueno, los frutos están muy bien claro en la Biblia, que es la palabra de Dios en el libro de Romanos. Ahí usted va a encontrar que Dios quiere que nosotros seamos personas de paz, que tengamos paz en nuestra vida y que influenciemos esa paz a los demás. Personas de paz, no personas guerrillosos, rencillosos, chismosos. No, a Dios no le agradan estas cosas. A Dios le desagradan los chismes, las contiendas, los pleitos. Esos no son frutos del Espíritu, esos son frutos de la carne y desagradan a Dios. Una mujer, un hombre contencioso, chismoso, peleonero, abusador. Eso no es ser agentes de paz. No, Señor. Entonces, si usted y yo tenemos el fruto del Espíritu, tenemos que tener esa característica que tanta falta hace en este tiempo, porque la gente se ha vuelto muy violenta, demasiado violenta, y por cualquier cosa ya quiere matar, ya quiere pegarle al otro, darle una trompada, una patada, una cuchillada, por cualquier cosa, por cualquier disparate. Entonces nosotros somos agentes de paz. No solamente yo voy a tener la paz que Cristo da, sino yo voy a que a mi alrededor, las personas que me rodean, yo tengo que darle de esa paz que es Cristo Jesús. Pero si yo también me meto al negocio de los líos y por un papelito que yo veo en mi patio, ya yo quiero jalarle la greña a la vecina, porque a lo mejor fue ella que la tiró sin saber si fue la brisa que la movió. Yo no estoy siendo un agente de paz. Si mi niño y el niño de la vecina se van de pleito, entonces ya yo quiero pelear con la vecina porque su hijo me le dio al mío. Eso no se llama ser agente de paz. No, hay que resolverlo, pero resolverlo de la manera más sabia posible. Llame a su hijo para su casa. Y tantas cosas que acontecen que no quieren decir que usted y yo estamos en paz. Es lo más importante en este tiempo tan agresivo. Estamos en un tiempo agresivo.
Lamentablemente aún los niños, hemos visto casos de niños y niñas que han matado a personas, que han matado a otro niño, a otro adolescente, porque estamos en un tiempo donde los espíritus de pleito están atacando más que nunca. Entonces usted y yo somos embajadores de paz. No le echemos candela al fuego, mejor echémosle agua. Y huellanamente hablando, usted me entiende porque es un lenguaje nuestro. Una pareja tiene problemas, sea gente de paz con esa pareja. Vamos a ayudarlo a que no destruyan su matrimonio, que no destruyan su hogar, que no destruyan su familia. No le echemos leña al fuego, echémosle agua. Somos agentes de paz. Entonces, cuando el Señor venga, si no nos encuentra siendo agentes de paz, lamentablemente vamos a tener el fruto de la carne, que es el odio, que es el rencor, que es el pleito, que es la contienda, que es la disensión, que es la división. Y vamos a tener problemas porque Dios es justo. No es porque no nos ama, es porque es justo. Dios nos ama a todos igual, pero no nos puede recompensar a todos igual. Dios es como un gran empresario. ¿Qué hace un gran empresario? Le va a pagar el sueldo a sus empleados que trabajaron con él, que le obedecieron durante todo el mes o la quincena. Pero a un empleado que se fue y dejó, abandonó su trabajo, no lo va a llamar para decirle, mira, ven a cobrar, que te voy a pagar esta quincena que no trabajaste. No, no será así jamás. Ni va a llamar a un mal empleado a una persona que no está en su empresa. Los que él va a llamar son a sus trabajadores. Entonces, Dios hará otro tanto. Dios va a recompensar a aquellos que disfrutaron de la paz y la expandieron. No una paz de labio, sino una paz con demostraciones. Muchas veces aún a nuestros familiares nosotros no le damos esa paz, sino que somos agentes de pleito, de contienda, de ira, de enojo, de divisiones. Lo vamos a dejar hasta ahí con esa sola característica porque el tiempo se nos fue. Pero recuerde, esos milagros punitivos, esos milagros que son castigo, Dios lo dejó como ejemplo para que nosotros sepamos que Él es justo, que va a obrar con justicia y que debemos estar preparados no para ser condenados, sino en obediencia para volar con Él.